Ok, muy buenos días. Sí, ya está grabando. Vamos a hablar entonces hoy sobre salarios desde un punto de vista de explicaciones de por qué los salarios pueden ser distintos entre personas o entre sectores, más allá del modelo como tal de oferta y demanda, que obviamente se va a basar en un equilibrio, pero más allá de eso hay otras consideraciones que podemos tomar en cuenta en la determinación de los salarios. ¿Ok? Entonces, como siempre, ¿no? Para ¿qué preguntas? Esto no se ve. Espérense. Voy a hacer algo. Voy a proyectarlo, pero en la web, porque no sé por qué eso no sale. Perdón, ahorita lo estaba revisando y no sé por qué eso no sale cuando lo abro con un Acrobat. Pero se los puedo proyectar de otro lado, ya, no importa. Está bien. Ya se los proyecto, discúlpenme el inconveniente. No sé por qué no se veía cuando lo abría con un Acrobat. Pero bueno, las preguntas con las cuales iniciamos la clase serían o sea, cómo las diferentes características de las personas y los trabajos pueden hablarnos sobre esa diferencia de salarios. Una de las cuales se llama, una de las razones de las cuales se llama salarios compensatorios, ya vamos a hablar de eso, y cómo se compensan esas diferentes características. Segunda, ¿por qué las personas con más educación ganan más salarios? Porque a veces los salarios pueden estar por encima y agrego yo por debajo también del nivel de equilibrio para algunas personas o para algunos grupos. Eh, Es difícil medir la discriminación, cómo se mide la discriminación en el mercado y cómo eso puede afectar los salarios. Vamos a ayudarnos también con nuestro modelito, nuestro modelo de oferta y demanda para ver cómo es. Eh, y nos vamos a preguntar también sobre el tema de la discriminación en los salarios, si el mercado puede resolver eso. ¿Sí? Entonces son varias preguntas. Hay algunas más que vamos a intentar responder, pero esas son como las básicas. ¿Ok? Entonces, como primera aproximación, vemos en el caso de Estados Unidos, para ya hace bastante tiempo, cuál era la mediana. Recuerden que la mediana es el valor de la mitad, es decir, a partir del cual la mitad de las personas trabajadoras de ese país tiene más salario y la mitad tiene menos. Es el valor del medio. Entonces, para ejecutivos, para abogados, vean que hay diferencias entre sectores, vean que hay diferencias entre los salarios medios, medianos, no son medios, medianos, entre hombres y mujeres, hay una brecha. Hay brecha en verdad en todas, excepto en la labor de consejero o consejeras, y donde las mujeres ganan un poco más, pero en general esa brecha que es parte del tema de discriminación que vamos a ver ahorita más específicamente existen a lo largo y ancho de casi todos las profesiones. ¿Okay? Entonces, recordemos, antes de entrar a hablar de estas cuestiones, recordemos que los mercados competitivos a la gente se le paga según el valor de su producto marginal. Recuerden la condición de equilibrio. Precio es igual a valor del producto marginal. Es decir, en el equilibrio le pagamos lo mismo que usted nos produce a nosotros. Entonces, si usted es más productivo, le pagamos más. Si usted es menos productivo, le pagamos menos. ¿Sí? Según la teoría neoclásica, deberíamos pagarle a cada persona según su productividad. ¿No? Entonces, ¿qué factores afectan esa productividad y esos salarios? Entonces, primera razón, ¿ok? De estos de los que vamos a estar hablando a lo largo de la clase. La primera razón, diferencias compensatorias. Es decir, ¿por qué puede ganar más X profesión que tiene más o menos el mismo nivel de cualificación que otro? Bueno, porque hay que compensar ciertas incomodidades, podríamos decir. Por ejemplo, seguridad, dificultad o desagradable. El ejemplo que nos da la presentación es de mineros y bomberos. ¿Sí? Eh, como las personas que arriesgan su vida, como los bomberos en los incendios o los mineros en las minas, como esas son profesiones muy peligrosas, todos se les puede dar un mayor salario, no que todo el mundo, ¿verdad? Se les da un mayor salario que otras profesiones con el mismo nivel de cualificación o con el mismo nivel de educación. ¿Ok? Entonces, gana más un bombero o debería ganar a lo mejor más un bombero que, no sé, pongan ustedes algún ejemplo, no sé, alguien que, no sé, una empleada doméstica, tal vez, no sé, que son profesiones donde la cualificación en cuanto a educación
es parecida, pero como hay unos que se arriesgan más, digamos, entonces podríamos compensar. ¿Ok? Se espera que la gente que trabaje turnos de noche reciban un mejor salario que las personas que trabajan de día, porque trabajar de noche trastorna mucho la vida cotidiana, porque hay que estar trabajando toda la noche y luego hay que estar durmiendo todo el día, con lo cual no hay energía para hacer nada durante el día y se altera mucho el ciclo de sueño, ¿verdad? Entonces, primera razón, compensar ciertas cosas, compensar que es más peligroso, compensar que es más difícil, compensar que es muy desagradable. Si yo me tengo que meter a la alcantarilla para limpiar ciertos desechos, eh, esperaría yo que me paguen más que alguien que está en un trabajo con una cualificación parecida, porque es que, a ver, si no, yo no lo haría. Es decir, es compensar para que la gente tenga el incentivo económico de hacerlo, ¿verdad? Y si yo trabajo de noche, espero que me paguen esas horas más que las que trabajan de día, porque vean que me van a trastornar la vida de una manera bastante seria por estar durmiéndome todos los días a las 6 de la mañana. ¿Bien? Entonces esa es la primera, no hay demasiada vuelta que darle. Eh, primera razón, compensar. Segunda razón, diferencias en habilidades, esa es más clara tal vez. Habilidades, esfuerzo, suerte. Ustedes se esfuerzan más, ustedes adquieren una habilidad en algún área y luego buscan trabajo en esa área, aprovechando que tienen esa habilidad para que se les paguen. También hay un poco de suerte, siempre, ¿verdad? El ejemplo que da acá, que en verdad uno podría pensar en muchos, pero digamos, el ejemplo que da acá es que se da un nuevo descubrimiento y hay ciertas profesiones que quedan obsoletas. Por ejemplo, viene inteligencia artificial, entonces el trabajo en el que estabas vos produciendo, no sé, zapatos, queda obsoleto porque hay máquinas que lo hacen. Entonces tu salario va a bajar porque los empleadores, las empresas van a procurar contratar, no contratar, pero traer más máquinas, hacer inversión de capital para pagar esas máquinas o alquilarlas, y con lo cual tienen que pagar una renta del capital en vez de pagarte a vos tu salario porque las máquinas son más productivas que vos. Entonces, no te pagan menos si trabajas o te mandan a otro lado. ¿Sí? Entonces, eso es un poco de suerte. Yo puede ser que me haya esforzado mucho por los últimos 25 años en esta empresa, pero bueno, pasó lo que pasó. ¿Sí? Más allá de eso, pues claro, mayores habilidades o esfuerzo van a estar mayormente correlacionadas con un mayor salario. Ahora, ¿cuál es el problema con estas dos, bueno, con estas tres cosas? Lo que nos lleva al tercer punto, que son muy difíciles de medir. O sea, la habilidad, y eso es algo que ustedes van a ver después cuando estén más metidos en investigación y vean más papers y tal, y más adelante en la carrera. El tema de medir, por ejemplo, la habilidad siempre es muy duro, porque, o sea, ¿qué variable mide qué tan hábil es uno en lo que hace? No siempre hay una, uno no siempre lo están calificando. O sea, en la universidad sí, pero digamos, afuera uno no necesariamente siempre lo están calificando en lo que hacen o en las habilidades que uno tiene. Entonces, hay que buscar otras medidas que nos aproximen a esas habilidades. Por ejemplo, yo podría medir la habilidad que tiene alguien o el capital humano que tiene alguien a través de qué? Años de educación, por ejemplo. Años de experiencia en el trabajo. Es decir, si ustedes van a hacer una investigación donde incluyen la variable de habilidad, normalmente no van a encontrar una muy buena variable de habilidad como tal. Entonces, ¿cómo la aproximan? O sea, ¿cómo miden cómo intentan medir esas características? Bueno, ven cuántos años lleva la empresa. Si lleva más años, bueno, significa que ha hecho seguramente un buen trabajo en esos años y ha aprendido cosas en esos años. Entonces, seguro trabaja mucho más rápido que alguien nuevo, ¿verdad? Entonces es más hábil. Si tiene más años de educación, probablemente también, porque se formó en la universidad, digamos, para hacer lo que está haciendo y eso hace que sea más habilidosa la persona. ¿Okay? Entonces, la edad de las personas también, porque si tiene más años, es más probable que tenga más años de experiencia, entonces eso hace que sean las personas más hábiles. ¿Okay? Muchas veces y en muchos lugares van a ver que esas variables o esas aproximaciones de habilidad, como los años de experiencia y la habilidad, explican bastante. Aquí dice la mitad, pero depende de lo que estén estudiando, explica bastante de la variación en los salarios. O sea, es muy relevante conocer los años de experiencia, conocer la edad, conocer el nivel de educación para determinar esos salarios, porque denotan una mayor habilidad. Y recuerden, todo esto estamos viéndolo a través del lente de la teoría neoclásica. Una mayor productividad se deriva en un mejor salario porque en equilibrio el salario tiene que ser igual al valor del producto original. Yo dije ahorita precio, pero sí, el salario es un precio del trabajo. Entonces el precio de ese trabajo, el salario que les pagan a ustedes tiene que ser igual a lo que producen.
Y si son más hábiles, producen más. Si se educan más, producen más. Ahorita vamos a ver también por qué. Pero bueno, esas características que llamamos medibles, dado que la suerte, por ejemplo, la suerte es muy difícil de medir también. No, no sé qué haces, tiras unos dados y ves cuántas veces te caen dos seis, doble seis, y decís que sos muy suertudo. Si te sale más que a otra gente, no sé, puede ser. Eh, pero, pero bueno, dado que es muy difícil, pues bueno, agarramos otras características que sean medibles. Ahorita vamos a hablar de otras. Y esas características de las personas que podemos medir van a tener algún efecto. Hay un caso, y eso creo que está en el libro también, lo del beneficio de la belleza. Obviamente hay ciertos trabajos donde ser bello o bella afecta muy directamente lo que uno está haciendo, por ejemplo, si uno es modelo, no sé. Pero sin embargo, hay otros donde no, igual y no tanto la belleza, sino como la buena presentación personal y esa sensación que da uno de pulcritud va a ser beneficioso para el esfuerzo. Se ha encontrado en varios estudios que es beneficioso para el salario. Por ejemplo, aquí en esta investigación del 94 dice que las personas que se consideraban más atractivas por las demás personas ganan en promedio 5% más que otras personas con una apariencia promedio. Y esto, como les dije, no solo tiene que ver con la belleza como tal, sino con la buena presentación. Como les va mejor en las entrevistas, las personas que están en las entrevistas ven que, no sé, a lo mejor se cuidan más o no sé, van a trabajar mejor dado eso, por una razón ahí también de sesgo. Eh, en otras investigaciones también ha dicho que ganan en promedio más, o sea, con una cierta significatividad, significancia, perdón, una cierta significancia. Y nada, eso es una característica medible. Uno puede hacer una cierta escala, no sé. Eso es difícil porque la belleza es bastante subjetiva, pero así como la habilidad o como el esfuerzo, pues bueno, podemos aproximarla de alguna manera, de cómo la otra gente las percibe, si se ve bien, si se ve mal, si se ve descuidada, si se ve que nunca se baña, no sé, esas cosas pueden afectar. Por ejemplo, em, explicaciones tentativas a por qué esto es así. Bueno, ojo, esto es tentativo, esto no son cosas que son así como escritas en piedra, ¿verdad? Son explicaciones tentativas de un fenómeno que por lo demás es también bastante subjetivo, como el de la belleza, ¿verdad? ¿Qué es la belleza? Y, y nada, pero bueno, que la buena apariencia es importante para mayor productividad. Esto sobre todo en empresas o en trabajos donde ser bello o ser bella es valioso. Por ejemplo, en el modelaje, si una persona es más bella, probablemente la contraten en más cosas y en más, no sé, comerciales y tenga más posibilidad de que la busquen. Por ejemplo, uno podría decir eso. Entonces, esa belleza, esa apariencia va a ser más valiosa para la empresa. Segundo, eso tiene que ver también con otras profesiones, digamos, donde no es tan importante, en teoría no es tan importante, porque muestra un esfuerzo, ¿ok? Está indirectamente relacionado con la habilidad. Eso, como les digo, puede estar relacionado con un gran sesgo, como yo veo que la persona vino bien presentada, yo veo que se viste bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo indirectamente pensar, bueno, se esforzó en venir bien vestida, probablemente se va a esforzar más en el trabajo. Eso está muy sesgado, puede que sí, puede que no. Pero indirectamente, como uno, digamos, y sobre todo en una entrevista, a lo mejor eh, uno no conoce a las personas que entrevista. Entonces, la mente también, eso es un efecto psicológico, cuando uno no tiene información, uno toma anclajes, ¿verdad? Como no tengo ninguna información, entonces busco cualquier cosa que me pueda anclar alguna expectativa sobre esta persona, sea la apariencia, sea cómo me habló, sea, no sé, hay gente que dice, había, no sé si era una investigación o solo algo que decían, que cuando uno está en una entrevista y uno le da la mano a la persona entrevistadora, si uno hace ¿cómo es si uno hace el apretón muy flojo, pueden tomarlo como falta de esfuerzo, pueden tomarlo como que uno es una persona en general más floja en la vida. Entonces, que cuando uno, yo había visto eso, que cuando uno vaya a una empresa, una entrevista y le dé la mano, no tiene que hacerlo duro, como con confianza, que no tiene que denotar confianza. Y no es que uno no trabaje bien o trabaje bien o trabaje mal por eso. Pero yo sí sé que, digamos, cuando uno no tiene información, uno busca todos los anclajes posibles. ¿Cómo me habló? ¿Qué me dijo? ¿Vino tarde? ¿No vino tarde? ¿Cómo vino vestida? ¿Cómo está presentada? Y nada de eso tiene directamente que ver con el trabajo, pero yo busco algo que indirectamente me pueda dar alguna señal porque
simplemente no tengo ninguna información sobre la persona, ¿verdad? Una tercera, directamente la discriminación. Como yo digo que usted se ve mejor y lo contrato porque sí, porque no quiero contratar a las otras personas, no por lo que me señaliza esa presentación o esa belleza, sino simplemente porque yo discrimino contra las personas que no se ven tan bien para mí. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar, esa discriminación vamos a hablar un poco más profundamente ahorita, tiene muchas implicaciones. Otra de esas habilidades o características de las personas medibles que se han estudiado es ser zurda o no. Se supone, según esta investigación, que supongo que está aplicada a Estados Unidos, muy seguramente. Sí, eso es de Estados Unidos. Las personas zurdas ganan en promedio un 6% más. En promedio, ¿verdad? Hay ciertas ganan en promedio más. Eh, Ganan un 12% menos a lo largo de su vida laboral, esto de Estados Unidos, y también en Reino Unido, 47,000 personas. Eso depende también de dónde estén. En promedio se puede ganar menos, pero por ejemplo se había estudiado también que en el fútbol, por ejemplo, la gente zurda gana más, porque son más escasos, como en términos económicos son personas más escasas. Entonces, si vos agarras un extremo derecho que sea zurdo y que pueda hacer buenos centros y tal, pues bueno, en promedio ganan más. Messi es un caso extremo, pero digamos, se supone que hay ciertas profesiones donde puede ayudar a ser zurdo. Hay otras donde no. Ahorita vamos a ver también por qué razón puede ser eso. Eh, pero bueno, ¿qué desventaja tiene la gente zurda? Se supone que la gente zurda tiene 3 puntos porcentuales más de probabilidad de salir más bajo en las notas de los exámenes. ¿Sí? O sea, de estar en el 10%, creo que es que se dice en el décimo, está como difícil de interpretar. Pero digamos, de estar en la escala más baja de las notas de los exámenes, o sea, que les va más mal en los exámenes, tienen mayores tasas de desórdenes de comportamiento. Bueno, y hay otra que es la que les quería decir ahorita para conectarlo con esto, de que es para ciertas profesiones también, porque se supone que cuando uno escribe con la izquierda hay cierto hemisferio del cerebro que funciona más que el otro. Y no sé, digamos, como que el hemisferio izquierdo está más asociado a la creatividad y tal, y el hemisferio derecho está más asociado a la estructura y el cálculo, etcétera. Entonces el zurdo podría ser una forma indirecta de ver qué sesgo, o sea, qué hemisferio estamos utilizando más. Entonces, para ciertas cosas podría decirse que una persona zurda es menos estructurada o menos calculera, no sé. Es un sesgo, ¿verdad? Eso no es que necesariamente sea así, de que una persona zurda solo por ser zurda va a ser menos buena haciendo cálculos. Pero puede haber un sesgo, o sea, mucho de esto también se va a poder ver explicado a través de que no está acá, pero va a poder estar explicado a través de la discriminación. Como yo discrimino contra los zurdos porque tengo todos estos prejuicios, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita cuando hablamos de discriminación vamos a ver más de eso. También se supone que hay una correlación entre preferencia por la mano izquierda y menor tasa de nacimientos, es decir, que los zurdos más difícilmente tienen hijos, más fácilmente sufren traumas o estrés en el vientre, y que está relacionado con la salud infantil. Probablemente muchos de acá en esta clase sean zurdos, no se sienten mal, ser zurdo no está mal. Pero bueno, según esta investigación en particular, se encontró eso. Y ojo, que no es en promedio, no es para todas las producciones tampoco. Pero bueno, es interesante que se haya estudiado y que se haya encontrado una diferencia significativa entre la gente que escribe con la derecha y la gente que escribe con la izquierda. O la gente que patea con la derecha y la gente que patea con la izquierda. Pero, pero sí, a veces hay unas de esas cosas que uno dice, no tiene ningún sentido, pero al final hacen el estudio y bueno, al parecer sí. Otras características que pueden explicar diferencias en una misma ocupación, y eso también está en el libro, se me hace, es lo que se llama el fenómeno de las superestrellas. Es decir, ¿por qué la gente que es actriz, la gente que no sé, también que juega algún deporte o que canta o que actúa, puede tener la potencialidad de ser tan rica cuando hay gente que es muy habilidosa en otras cosas que simplemente no puede? O sea, y el ejemplo que daba Mankio, al menos, y cuando yo estudié el curso también estaba ese ejemplo, me pareció súper gracioso. Era como, ¿por qué? Pero el ejemplo no era con Johnny Depp, era con alguien más. Creo que era Tom Brady. Pero bueno, como por qué Tom Brady puede ganar mucho más que el mejor plomero del mundo.
Bueno, el mejor plomero del mundo lo conoce muy poca gente. Bueno, eso puede ser una explicación, pero ¿qué más? Es decir, un carpintero que sea increíblemente bueno puede ser famoso, puede, no sé, hacer unos videos en YouTube y tal, pero muy difícilmente va a ganar más que Johnny Depp, que Beyoncé o que Mbappé, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué es eso? O sea, a pesar de que puedan tener niveles parecidos de habilidad en lo que estén haciendo, ¿por qué hay ciertas profesiones en las que se puede ganar mucho más? Bueno, vamos a hablar en particular de dos características que hacen que en estas profesiones se puedan crear superestrellas. Lo primero, cada cliente va a poder disfrutar de lo que ofrece el mejor productor. Eso también tiene que ver con la información. Es decir, si usted, por ejemplo, con cantantes, ustedes tienen Spotify, ustedes tienen acceso a, bueno, no toda, pero a mucha un buen porcentaje, una buena proporción del mercado de música, de la variedad de música que puedan encontrar. Entonces, digamos, está a la mano. Si ustedes quieren al mejor plomero del mundo, bueno, tienen que saber quién es. No hay información sobre eso. No hay contactos. Ustedes como que saben el que está por ahí por su casa, pero igual si quisieran llamar al mejor plomero del mundo, tendrían que pagar un montón para traerse. En cambio, para escuchar lo que para ustedes es la mejor música del mundo, pues nada, pueden abrir Spotify o abrir YouTube o la piratean, no sé, y escuchan. O sea, no es tan difícil. Con lo cual es mucho más fácil, por ejemplo, en la música o en las películas, etcétera, que más gente los conozca, que más gente pague por esos servicios. Lo cual me lleva a lo segundo, es un bien que se produce a un bajo costo. Es decir, en Spotify se sube la música de manera digital y todo el mundo, toda la gente que quiera va a poder acceder a ese bien, a esa música, a ese servicio. En los deportes, dado que se conocen mucho esas superestrellas de tenis, de béisbol, de básquetbol, de fútbol, lo que sea, eh, ustedes pagan cable o pagan alguna suscripción relativamente barata y todo el mundo podría estar, o no pagan, y simplemente van a la casa del vecino a ver, no sé, la final de Champions y todo el mundo que quiera casi puede estar conectado. Y puede pagar, y el costo marginal de ofrecer ese servicio a más gente es casi nulo. ¿Sí? Poner la final de Champions en un televisor más, el costo marginal de eso para la organización del evento es casi cero. Reproducir una canción más en Spotify tiene un costo marginal de cero, porque digamos, ya está subida. Entonces, son costos muy bajos, donde mucha gente los conoce y mucha gente puede pagar por ese servicio, con lo cual toda esa plata va para esa gente. Los plomeros no, los plomeros sí serán muy buenos, pero tienen una red de contactos muy limitada. Si quieren dar el servicio a más gente, pues el costo marginal es más grande porque tienen que, o sea, su ganancia es su propio su propio tiempo de trabajo. Entonces tienen que ir a más casas, tienen que ir a más lugares, es mucho más difícil. ¿Okay? Las superestrellas no, las superestrellas pueden vender su servicio a un costo marginal de cero casi, y además la gente puede disfrutar de lo que más le guste, ¿sí? Por cuestión también de la información. Okay, entonces, cerramos con esa partecita de habilidades. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta hasta el momento. Mientras tomo agua. Sí, pareciera que no hay muchas dudas. Todo bien. El cuarto, y tal vez la que más vamos a estudiar y la que ustedes también más van a estudiar en la carrera, se trata del capital humano. ¿Ok? Hablamos, y esto ya lo hemos definido, es una inversión en capital humano. Cuando hablamos de una inversión en capital humano, cuando hablamos de adquirir capital humano, estamos hablando sobre todo de educación, entrenamiento y formación de habilidades. Es decir, cuando uno va a la universidad, uno forma capital humano en la medida en la que forja esas habilidades con las cuales uno va a poder luego entrar exitosamente en el mercado laboral. ¿Sí? Entre más habilidad tenga uno, más capital humano tenga uno, más se capacite uno, porque tiene que ver con capacidad, entonces vamos a ser más productivos, ¿verdad? Y entre más productivo sea uno, más va a poder cobrar. Entonces, ¿por qué existe en parte las universidades? Bueno, para que la gente vaya a formar capital humano, porque al gobierno le interesa tanto que los jóvenes no deserten de la escuela y se mantengan en el sistema educativo más tiempo. Bueno, porque van a formar más capital humano. Y con ese capital humano es que se van a poder insertar en el mercado globalizado de trabajo
cada vez más sofisticado y cada vez más tecnificado, ¿verdad? Si uno no tiene capital humano, más difícilmente se va a poder insertar en el mercado laboral, lo cual lo hace a uno más vulnerable al desempleo, lo cual lo hace a uno más vulnerable a la pobreza. Entonces, la formación de capital humano va a estar muy altamente relacionada con esa facilidad de entrada y de éxito, digamos, dentro del mercado laboral. ¿Sí? Eh, entonces, ingresos semanales de un trabajador tiempo completo, eso es para el año 2012. Vean que si uno tiene menos de secundaria, la mediana de ingresos es menor, que si uno empieza a tener el diploma de secundaria puede ganar un poco más. Si uno lleva el college, si le soy completamente transparente, yo nunca he conocido bien la diferencia entre el college y el bachillerato. A mí siempre me decían, como es que está en Estados Unidos, va al college y luego va a la universidad. Si alguien me puede iluminar en eso, o sea, ¿qué agarra uno en el college? ¿Cuál es el título con el que sale uno del college? Si alguien sabe, levante la mano o me interrumpe, me gustaría saber, y si no, lo voy a buscar igual, porque no sé con qué sale uno del college en Estados Unidos. Aquí uno solo va a la U y ya sale con el bachillerato, pero si uno lo parte en dos, no sé por qué. Antonio, Profe, lo que entiendo, en Estados Unidos igual puede salir directo del cole a la U, ok, pero también hay otra cosa que se llama como un college o community college que uno puede ir y puede hacer como 2 años en el college y después hace dos en la U. Entonces y- como, la diferencia es que es como, se ve lo mismo, pero ve como todo más general ok, y es como mucho más pequeño. es como una preparación para la U, ¿no? Pero Sí, es como no un sale con título. instituto tecnológico, por decirlo así. Ok, ok, ok. Sergio, ¿vas a decir algo? Profe, sí que digamos eso, es que uno se gana como créditos Ok, antes de entrar a la U ok. y ya puede avanzar más rápido. Ah, ok, sí, es como preparación, entonces. Ok, bueno, no, yo pensé que salían con un título o algo así, pero no. O sea, uno puede quedarse solo con eso, pero si va a la Ajá. U se le hace más fácil. Ok, ok. Y uno puede saltar también al audio una vez, supongo, ¿no? Esperaría yo. Eh, pero bueno, entonces, si uno se queda solo con el college, uno ganará más que si solo tiene secundaria, porque bueno, se preparó para la U, pero luego no fue a la U. Entonces no pudo conseguir el título de bachillerato. Ok, ya entendí la diferencia. Muchas gracias, más bien. Más bien. Si uno ya acaba el bachillerato, entonces puede ganar un poco más, y si uno ya termina una maestría o un doctorado, pues puede ganar más. ¿Ok? Entonces, nada, eso es algo que ustedes ya saben, eso es una tablita que, digamos, uno sabe que si uno estudia más puede ganar más salarios, pero quiero que relacionen esos mayores salarios justamente con la cuestión del capital humano. O sea, ¿por qué gana más alguien con diploma? Porque tiene más capital humano, porque eso señaliza también más, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero eso implica que tiene más habilidades y es una persona más productiva en general, ¿sí? Porque se preparó para hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a un trabajo, no sé, en el sector financiero y ustedes vienen de la U, bueno, en la U ustedes ya vieron muchas cuestiones de finanzas y probablemente van a llegar mucho más listas y listos a ese trabajo, ¿verdad? O sea, formaron sus habilidades. Si ustedes no fueron a la U, salieron del colegio y se meten en el mismo trabajo, asumiendo que los contratan, porque se necesita un título, pero asumiéndolo, van a sentirse muy desubicadas y desubicados porque pues, yo no me preparé para esto. Entonces, ir a la U sí está relacionado con esas habilidades que uno puede formar. ¿Eh? Y entre más habilidades tenga uno, más alto puede subir en esa escala. Esto está debatido en el sentido de que hay cierta gente, es cierto, hay cierta gente que sin esto logra ganar mucho porque tiene mucho, por lo mismo, porque tiene mucha habilidad en otra cosa. Ejemplo, gente que es muy buena programando y que ama la computación y que desde niños se ponen a aprender varios lenguajes de programación y se ponen a hacer aplicaciones. Bueno, son personas que pueden ganar mucho. Ahora, ojo, no tienen educación formal, a veces sí, pero a pesar de no tener educación formal ganan mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de no ir formalmente a la escuela, sí tienen mucho capital humano. ¿Okay? Eh, no tienen el título que señaliza a la sociedad, digamos, que tienen esas habilidades, pero se sabe que llevan desde los 5 años trabajando, estudiando 6 horas diarias para ser buenos programadores y hacen aplicaciones y las venden y ganan mucho dinero. Bueno, eso es capital humano, solo que no está siendo adquirido en un sistema formal de enseñanza, pero a través de videos de YouTube, de libros y de cuestiones en línea, uno puede aprender. Es decir, hay gente que es muy buena en ciertas cosas. Por ejemplo, producción de música, que nunca fue una escuela, nunca formó ese capital humano en una escuela buena de música, no. Se puso a ver videos de YouTube
de cómo producir, de cómo usar los programas más modernos para eso. Juntó una platita, se compró una compu buena y no, un estudio está al alcance de muy poca gente, pero digamos una computadora que aguante y nada, luego venden su música y a veces pegan. Eso pasa mucho en la música, pasa en la tecnología, en cuestiones de tecnología, porque son gente que, repito, no es que no tenga capital humano, tiene mucho entrenamiento y tiene mucha educación en el tema, solo que es autodidacta. Entonces, el sistema formal de enseñanza pues no les va a reconocer eso, pero la sociedad sí, porque al final dice, ay, mira qué buena la música de, no sé, Bizarrap, que por él, bueno, Bizarrap no sé si lo conocen, él es autodidacta también, entonces, a partir de videos de YouTube, bueno, se puso a producir música y pegó mucho, entonces, gana mucho y no fue formalmente a nada. ¿Sí? Pero son personas que tienen mucho capital humano. Entonces, ¿por qué se gana más? Por esas habilidades. Gánense o no se ganan en el sistema formal. Hay algunas profesiones donde es más fácil. Por ejemplo, les dije ahorita, eso es la tecnología, ponerse a programar, en la música. ¿Qué otro ejemplo puedo poner? En los deportes. Que bueno, en los deportes es distinto porque no es tanto como que la mente acumule conocimiento, sino que el cuerpo acumula precisión y condición y ese entrenamiento. Pues bueno, podemos decirlo así también. Entonces, nada, la cuestión es que el capital humano va a afectar esa productividad porque van a tener más habilidad para hacer lo que están haciendo. ¿Sí? Eso afecta la demanda del trabajo y los salarios. ¿Sí? Entonces, eh, esas habilidades, y si ustedes se ponen a ver con respecto a hace 40 años, eso no solo en Estados Unidos, eso lo pueden ver en cualquier lado, lo pueden ver en Costa Rica. Y no sé si sus papás o sus abuelos en algún momento les han dicho, como antes, cuando alguien de la familia salía de bachiller, era como la gran cosa y los contrataban por todo lado, porque muchas veces la gente sin título universitario lograba ascender mucho en la escala. Y más bien la gente que lograba en la universidad era como, wow, terminaste la universidad y los contratan para todo lado y los buscan para todo. Pero conforme ha pasado el tiempo ha sido más difícil, cada vez más difícil insertarse en el mercado laboral sin un título universitario. Todos los trabajos ahorita que ustedes vayan a ver van a requerir pues ser avanzados en la carrera o terminar la carrera, y eso pasa con todo lo demás. Entonces, si ustedes no tienen un título universitario, van a tener una barrera de entrada muy grande al mercado laboral, cosa que hace 40 o 50 años no era así. También porque mucha menos gente iba a la universidad. Entonces no era necesario, o sea, ustedes entraban en una empresa, ese prototipo de que la persona que entra a la empresa a ser cajera y asciende hasta que sea gerente, hasta que se hace gerente, bueno, ya eso está muy fragmentado. La gente que hace de cajera en un supermercado y la gente que es gerente del supermercado tiene niveles de capital humano y de educación muy diferentes, y para entrar acá necesitas el título. No puedes ascender todo el camino, o sea, el título te va a parar en algún punto porque es un requisito. ¿Okay? ¿En qué podemos ver eso? Bueno, la diferencia que hay entre las personas que solo tienen la secundaria y la gente que se graduó de la universidad. Entonces, ¿cuál es esa diferencia en las ganancias? Bueno, en los 80 era del 44% en hombres, 35% mujeres, y en el 2012, según este estudio que no cito, es del 69% en hombres, pero eso está muy bien documentado, digamos, y para todos los países también, al menos occidentales, del otro lado. Y para las mujeres el 64%. ¿Ok? Eh, es una brecha que se ensancha. O sea, la gente que no tiene título universitario cada vez está más rezagada. Si ustedes añaden a eso en ciertos países una dificultad creciente en la obtención de esos títulos universitarios, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de las deudas estudiantiles. O sea, sacar un título en Estados Unidos para la mayoría de la gente es algo súper caro. Entonces, no todo el mundo está tan dispuesto a eso. Entonces, buscan otras maneras, pero digamos, que es una sociedad donde cada vez es más duro. Entonces, eso nos va a explicar un ensanchamiento de esta brecha. Como si usted no tiene título, muy difícilmente se va a insertar en un mercado laboral de manera exitosa. Entonces, esa valoración que hace la sociedad del capital humano y de las habilidades ensancha la brecha. ¿Okay? ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué esa brecha es más grande? ¿Por qué la sociedad está valorando más esas habilidades? Bueno, vamos a argumentar que tiene que ver con globalización, tecnificación, en particular con dos cosas. La primera con respecto al comercio internacional, es decir, los países cada vez buscan exportar cada vez más cosas con trabajo calificado. Costa Rica, por ejemplo,
a través de la inversión extranjera directa busca que se produzcan en el país cosas cada vez más tecnificadas, que venga Intel, que vengan empresas de implementos médicos, que venga Boston Scientific, que venga, no sé, empresas de tecnología al país para que contraten gente en el país, paguen salarios en el país y exporten. Y las importaciones cada vez, o sea, lo que no es tecnificado, lo que no estamos buscando que se produzca en el país, pues lo traemos de fuera. ¿Okay? Entonces, esas profesiones en empresas que necesitan trabajo no calificado, normalmente, y esto pasa, por ejemplo, en países desarrollados, pues nada, se trae de países del tercer mundo. Costa Rica no sé si es tanto el caso de esto de las importaciones, porque aquí igual se produce café, aquí igual se produce un montón de piña. Entonces, mucho del trabajo no calificado obviamente sigue en el país. Pero un país desarrollado como, no sé, Austria, busca exportar cosas cada vez más que necesitan trabajo cada vez más calificado y lo que no, pues lo trae del mundo del tercer mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el país el mercado laboral se va a mover cada vez más o va a estar cubierto cada vez más por estas empresas que necesitan trabajo calificado y la gente que no está calificado va a ver cada vez más difícil encontrar un trabajo en ese país. Entonces, la gente que sí se inserta y que sí tiene ese capital humano va a ganar cada vez más y la gente que no va a verse rezagada. Y tiene que ver con globalización y mercado y comercio internacional. Otra razón por la cual valoramos más esas habilidades es porque el crecimiento económico está sesgado hacia la mayor tecnificación también. O sea, si el país quiere crecer más, pues va a buscar nuevas tecnologías, inversión también en nuevas tecnologías en capital, que justamente lo que va a hacer es incrementar la demanda por trabajos calificados. Vuelvo a lo mismo, si Costa Rica trae todas esas empresas de tecnología para que produzcan en el país, bueno, eso va a aumentar la demanda por trabajos calificados. El gobierno no va a no va a intentar traer la mayoría de las veces empresas que requieren trabajo no calificado, sino más que todo trabajo calificado, lo cual beneficia mucho a la gente que tiene ese nivel de capital humano, pero al resto lo rezaga mucho. ¿Okay? El cambio tecnológico y el crecimiento económico tiene un sesgo hacia lo que es cada vez más calificado. ¿Por qué? Porque lo que es más calificado es más, volvemos a la teoría neoclásica, es más productivo. Y si es más productivo, paga más. Si es más productivo, hace que la economía crezca más, genera bienes y servicios con mayor valor agregado. ¿Okay? Entonces, es más fácil producir un microchip eh, o vende más y aporta más al PIB vender un microchip que vender, no sé, 100 piñas. ¿Verdad? Entonces, nada, entre más productiva sea la población, entre más productivas sean esos trabajos que se hacen en el país, pues bueno, más se va a poder contribuir al crecimiento económico. Es un sesgo del crecimiento. Eh, entonces, sí, se va a buscar, no sé, si las máquinas pueden hacer mejor las cosas que los seres humanos, pues nada, traemos máquinas y la gente que está ahí, que es trabajo normalmente no calificado, pues que se vaya. Más bien, contratamos gente más bien técnica, con mucho capital humano que me pueda mantener esas máquinas y me libero de todo el resto de la gente. ¿Okay? Es difícil determinar cuál de estas dos es más importante, pero las dos nos ayudan a entender, bueno, bien el fenómeno. Algo que medio mencioné ahorita y que dejé pero ahorita es lo de la señalización. Otra razón por la cual uno busca aumentar ese capital humano y esos títulos universitarios no es solo porque una persona con título universitario es más productiva o es más habilidosa y por eso pueden pagarle más. También importa que lo parezca. O sea, importa que uno señalice. Es decir, porque cuando uno va a trabajar le piden el bachillerato, porque el bachillerato señaliza, da una señal al mercado. Es decir, más específicamente, le da una señal a una empresa que no tiene ninguna información tuya, que no tiene la menor idea de quién sos vos, que vos tenés un título, que vos te esforzaste y que tenés la inteligencia y la persistencia, consistencia y tenacidad para terminar un título en una carrera como economía, por ejemplo. Entonces, eso señaliza, o sea, yo no les estoy diciendo nada, les estoy mostrando mucho, solo es como, ah, mira, me gradué. Entonces, me gradué implica muchas cosas, me gradué implica, ah, mira, lo logró, ah, mira, es una persona que seguro se esfuerza, ah, mira, es una persona que seguro tiene habilidades, ah, mira, seguro es una persona que va a rendir bien en esta empresa. Y yo no les estoy diciendo nada a la empresa sobre cómo trabajo yo, solo les estoy mostrando un título, que es igual que el título de mis compañeros que también se graduaron, pero señaliza que uno al menos se esfuerza, ¿no? Entonces, en la educación va a ser muy importante
dado que conseguir un título universitario es muy difícil, bueno, va a ser muy importante señalizar al mercado laboral que uno lo logró para poder entrar en ciertas posiciones, más allá de que haberlo logrado implica que uno tiene mayor capital humano y que vas a saber más, también importa señalizarlo. Entonces uno no tiene la información, es un problema, luego lo van a ver en teoría de juegos, es un problema de información asimétrica. Yo sé todo de mí, o creo que sé todo de mí, pero no, nadie se conoce al 100%. Y la empresa no sabe nada de mí. Entonces, ¿cómo hacemos bueno, no es que no es aprovecharse, pero digamos, uno usa el hecho de que no tienen esa información y señaliza que uno es bueno con el tipo. ¿Ok? Un punto de vista alternativo, incluso se podría argumentar que la educación en sí misma no tiene efecto en la productividad, o sea, que la educación como tal no los hace mejores, o no nos hace mejores, no nos hace más productivos, no nos hace más inteligentes, no nos hace más habilidosos, solo nos ayuda a señalizarnos en el mercado laboral. ¿Okay? Es una teoría, ¿okay? Es un punto de vista alternativo. Hasta ahorita lo que les he venido diciendo es, sí, mejora las habilidades y también señaliza. Habrá quien argumente que no ayudan a casi nada en las habilidades y que una persona que entra, no sé, a esta empresa financiera que les dije, a hacer su trabajo sin universidad va a hacerlo casi tan bien como una persona que ya llevó 4 años de bachillerato en la U. Eh, y bueno, normalmente no va a ser así, pero habrá quien argumente que en verdad es bastante parecido y que pueden aprender a un ritmo parecido y que más bien la educación lo único que ayudó a esta persona es a señalizarse en ese mercado, a señalizar que era buena, no es que sea buena, es que señaliza que es buena. ¿Okay? ¿Qué implicación de política tendría si esto fuera cierto? Bueno, resulta ser que si eso fuera cierto, ir a la escuela, ir al colegio, invertir en educación no afectaría los salarios, porque la gente en verdad no sería mejor. La gente no sería, volvemos a la teoría neoclásica siempre, ¿verdad? Significaría que ir a la escuela, que ir a la universidad no mejora mi productividad. Significaría que todo el mundo, independientemente, bueno, todo el mundo guardando las diferencias de cada persona, ¿verdad? Pero en promedio la gente sería igualmente habilidosa con universidad, sin universidad, con secundaria completa, secundaria incompleta. Todos tendríamos el mismo nivel de habilidades, ¿verdad? Con lo cual la productividad no aumenta con la educación, con lo cual no se afectarían los salarios. Entonces, aunque ustedes hagan que nadie deserte del colegio, que todo el mundo termine el bachillerato de colegio, que todo el mundo se meta en la universidad y que todo el mundo llegue a una maestría, eh, no les ayuda en la productividad, entonces en verdad tendríamos los mismos salarios. Esa sería la implicación de política, si esto fuera cierto. Es una visión un poco extrema, yo sé. Eh, Normalmente la asistencia a la educación afecta a los salarios porque sí hay una cuestión de productividad ahí, ¿verdad? Bastante clara. Ok, terminé con el tema este de las habilidades y capital humano. Vamos con otros factores, ya casi hablamos de discriminación también. No sé si hay alguna duda hasta acá, hasta este punto. Mientras, de nuevo, tomo agua un poquito. Sí. Listo. Ok, parece que no hay ninguna duda, todo bien. Cualquier cosa ya saben, me avisan. Ok, ¿qué factores hay? Otro factor de esas diferencias es lo que llamamos factores institucionales, leyes, cuestiones de Estado. Por ejemplo, salario mínimo. ¿Okay? El salario mínimo puede hacer, como ya vieron en la teoría, que uno tenga un salario por encima del nivel de equilibrio, entonces hay desempleo porque hay más oferta de trabajo que lo que se demanda. Entonces hace que la gente que no tiene esa calificación, pues bueno, y que no despidan o que contraten, tenga un mayor salario que el nivel de equilibrio, lo cual es ineficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces puede haber dos mercados de trabajo, dos profesiones donde tienen el mismo nivel de cualificación, pero como una tiene salario mínimo, bueno, la gente que no despiden de ahí, pues va a tener un salario mayor, ¿verdad? O sea, ahí no tiene nada que ver con habilidad ni nada, es una cuestión institucional, es una ley. Hay un salario mínimo, te tienen que pagar más porque así dice el gobierno. Sindicatos, si ustedes están asociados a un sindicato, normalmente ganan más, no porque sean más habilidosos, no porque trabajen mejor, no porque sean más productivos, sino porque se asocian con una institución a lo interno de su trabajo que busca salarios más altos y que busca negociar, o sea, busca tener poder de negociación para negociar los salarios. Entonces, que en promedio,
depende del estudio, pero en promedio ganan entre 10 y un 20% más. ¿Cuál es el problema? Según la teoría también predominante, que sí, ganan más la gente que se mantiene en el trabajo, pero los empleadores van a buscar que la gente no se sindicalice y va a despedir a trabajadores porque, digamos, como ganan 20% o 10 o 20% más, hay mucha gente que, según la teoría, no cumple con la productividad necesaria para justificar un salario más alto con el sindicato, entonces los despiden. Como yo le pagaría esto por su nivel de habilidad, pero como usted está sindicalizado, debería ganar esto, pero yo no le puedo pagar eso porque pierdo plata, entonces lo despido. O sea, si no se sindicaliza, le pago. Si se sindicaliza, afuera. ¿Okay? Entonces, eso tampoco tiene que ver con las habilidades de las personas, esto de la sindicalización, pero está asociado con un mayor salario. ¿Okay? Otro, salarios de eficiencia. Uno podría buscar aumentar salarios y eso tiene que ver también con crecimiento económico y productividad. Este sí tiene que ver con productividad. Los salarios de eficiencia implican que uno podría pagar un salario más alto y buscar que también a lo largo del tiempo se aumenten los salarios paulatinamente, justamente para que la gente trabaje mejor. Es decir, si vos te pagan más, tenés un incentivo mayor para hacer mejor tu trabajo y para capacitarte, etc. Entonces, el salario como tal es un incentivo para la productividad. O sea, uno no trabaja igualmente feliz, igualmente tranquilo, igualmente bien si uno tiene un salario bajo que si uno tiene un salario alto. Entonces, si los salarios van subiendo, entonces hablamos de que eso se llama un salario de eficiencia, es decir, te pagan más, aunque sea más del equilibrio, pero para que tu productividad suba con el salario. ¿Okay? Porque uno va a estar más feliz y más contento y va a tener un incentivo para hacer eso. Pregunta del chat. Cuando hablamos de sindicatos, estamos hablando de grupos de trabajadores, o sea, asociaciones de, bueno, aquí está la definición. Asociación de trabajadores que negocia con los patronos sobre los salarios y condiciones de trabajo. Entonces, el sindicato de educadores, ¿qué significa? Que hay un montón de gente que está en el sector de educación, profesores sobre todo, que se unen, se organizan y van ante el MEP para negociar sus salarios. Y van ante el Estado para negociar sus salarios. Profesores de la UCR, un sindicato de profesores que de hecho hay, se unen y trabajadores públicos se unen y negocian salarios más altos y negocian que no despidan a la gente, negocian cosas en favor de las personas que trabajan en ese lugar. ¿Sí? Ok, entonces con los salarios de la eficiencia es justamente promover la productividad como tal con los salarios. O sea, sí, yo sé, usted tiene esa productividad, pero si le pago más, a lo mejor su productividad sube, justamente porque uno va a trabajar mejor, ¿verdad? Entonces, se pagan salarios más altos para que la gente se esfuerce más, también para atraer gente buena, ¿ok? Por ejemplo, eso es algo que podemos ver ahorita. Recuerden con el cambio de gobierno que estaban diciendo que a los ministros en este país se les paga 1.300.000. Bueno, eso es un salario relativamente bajo para ese puesto, porque uno, al ser ministro de uno, al ser ministro de algún ministerio, uno está poniendo en riesgo mucho su propia, digamos, su propia imagen personal. Uno tiene que ponerse a responder por mucha gente eh, y es un trabajo muy difícil porque uno tiene, hay muchos ministerios que tienen miles de trabajadores y cuando hay alguien, algún mando medio que hace algo mal, probablemente la responsabilidad también recaiga sobre uno. Entonces es una responsabilidad muy grande, es una exposición muy grande que debería compensarse mejor y se compensa muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Como el salario de los ministros es bajo, entonces atraen ministros de menor calidad. Dijo Rodrigo Chávez, el gabinete que tengo no es el que me hubiera gustado, pero es el que se podía pagar. Y eso lo dijo enfrente de los ministros antes de asumir la presidencia. Entonces, esa gente de alta calidad, la mejor gente para esos ministerios probablemente no quiera ser ministro porque les pagan más en lo que están haciendo, porque, digamos, ¿para qué exponerme yo tanto? O sea, si yo me pusiera a ser ministro, no sé, de Hacienda, me estoy exponiendo mucho o sea, me van a tirar por todo lado y voy a tener que ser responsable por lo que está haciendo mucha gente. Y no solo voy a tener mucho trabajo, sino que toda esa cuestión de la exposición, de la imagen personal, de ese conflicto político en el que uno se va a meter cuando asume un ministerio, pues debería compensar si no se ve compensado. Entonces mucha gente solo dice que no. Entonces, parte de la razón por la que uno quiere subir salarios y tener buenos salarios es para atraer ese talento. ¿Sí? También para reducir rotación, es decir, si yo tengo salarios más altos, la gente no se va a querer ir.
Si yo tengo salarios muy bajos, y eso pasa también en los ministerios, la gente rota mucho. Entonces, cada tantos meses estamos cambiando de ministros porque, claro, no les estamos compensando, buscan, encuentran algo mejor, se van y rotan muchísimo. Entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen. Entonces, cuando uno paga un salario de eficiencia, pues bueno, puede reducir la rotación. ¿Por qué a las empresas en general se fue la palabra, les conviene que no haya rotación? Bueno, porque en la medida en la que la gente que trabaja se mantenga en el trabajo, pues va a ser mejor para mí, porque si yo la despido y luego traigo gente nueva, esa gente nueva va a pasar por una curva de aprendizaje desde cero en el trabajo, y eso me cuesta. Sí, porque yo ya estaba trabajando muy bien con fulanita y fulanita se fue, entonces tengo que traer a alguien más que hay que entrenar, y eso me tarda tiempo. Y para que tenga la misma productividad de fulanita, pues van a pasar unos cuantos meses o incluso años. Entonces nos gusta mejor tener esa rotación baja. Entonces esos son salarios de eficiencia: pagar más para que la gente sea más productiva, para atraer la gente que es mejor, porque esos salarios van a ser atractivos, y para reducir la rotación. ¿Ok? Y eso es una cuestión institucional, algo que las empresas instituyen, eh, justamente para estos fines. Esos son factores institucionales. El siguiente, la discriminación, más allá de la habilidad de la gente, más allá de lo que yo quiera hacer, de lo que yo como empresa busque en la de mis trabajadores en cuanto a lo bien o mal que trabajan, yo puedo simplemente discriminar por ciertas condiciones, o sea, por raza. O sea, los seres humanos no tenemos razas como tal, pero bueno, cuando se habla de raza, pues no sé, que si es afrodescendiente, que si es blanco, que si, etcétera. Por género, okay, ya habíamos visto las brechas de hombres con respecto a las mujeres. Por credo, sí, como yo no contrato musulmanes porque tengo el prejuicio noticioso de que son gente más violenta. Okay. Y cuando los países occidentales destruyen los países, por ejemplo, cuando Estados Unidos destruye Irak, bueno, ahí sí es en favor de la libertad, ¿verdad? Pero los violentos son los iraquíes. Prejuicios, ¿verdad? Por etnicidad o por otras características. A mí no me gusta contratar indígenas porque no trabajan tan bien, y eso obviamente no es cierto, pero o sea, las empresas discriminan, ¿sí? Entonces, eh, se han hecho muchos estudios sobre discriminación en el mercado laboral, que normalmente lo que encuentran es que hay una brecha de género, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, que es una sociedad particularmente tan racializada y que ha sido históricamente tan segregada con respecto a este tema. Entonces la gente blanca o también descendientes de colonos europeos van a ganar más que las personas negras. ¿Por qué? Porque, digamos, históricamente vienen de una población que fue excluida porque vinieron en los barcos a ser esclavos y luego fueron libres, pero igual siempre la sociedad, incluso después de la guerra civil, que fue justamente por ese tema, pues bueno, en el sur se abolió la esclavitud, pero la gente que trabajaba en esas plantaciones se mantuvo trabajando en las plantaciones, solo que ahora eran trabajadores libres, pero les pagaban mucho menos. Entonces, la población negra, aún cuando se abolió la esclavitud, siempre fue marginalizada, siempre tuvo menos acceso a educación, siempre hubo un sesgo en contra de ellos. Okay, entonces, siempre se les pagó menos, siempre les fue más difícil encontrar trabajo, siempre les fue más difícil educarse, siempre les fue más difícil todo. Iban a lo menos hasta los 60s o inicios de los 70s, iban siempre a escuelas diferentes, iban a baños diferentes, iban a restaurantes distintos, a hoteles distintos. Y eso seguramente también lo han visto porque hay un montón hay un montón de películas sobre el tema, sobre cómo era en el siglo XX el tema de la, de la discriminación. Y es una sociedad particularmente muy racializada. Yo sé que en todo lado, por ejemplo, en Costa Rica ustedes pueden hablar también de una discriminación hasta cierto punto contra la población afrodescendiente, ¿sí? Pero al menos en Estados Unidos el tema es también muy mediático y muy álgido, porque también los matan más, también, digamos, hay mucha protesta social con respecto al tema. Entonces, claro, está siempre en noticias. Hace como una semana mataron 10 personas negras ¿dónde es que era? En Buffalo, creo que era, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Porque también hay una teoría nueva, yo creo que se los había comentado a ustedes, no sé si fue otro grupo. Hay una teoría que se llama la teoría del reemplazo, que es decir algo así como: los demócratas están buscando traer personas negras y traer personas latinas y traer personas de afuera, inmigrantes,
para reemplazarnos a nosotros los blancos, porque esa gente vota y les conviene, porque así nos votarían en el mediano y largo plazo más por candidatos demócratas. Todos nos están reemplazando. En esa teoría creía la persona que mató a esas 10 personas. Entonces, bueno, los matamos para que nos mantengamos como la gente predominante, ¿verdad? Porque esta es nuestra casa, no la suya, todos los matamos. Entonces, bueno, un tema especialmente álgido en ese país. Entonces, nada, normalmente se encuentra que las personas blancas ganan más, que los hombres ganan más que las mujeres, etcétera. Hay mucho que los estadounidenses ganan más que los latinos, que ganan más que los, no sé, nativos americanos, que también han sido una población muy marginalizada. En Estados Unidos no hubo ese mestizaje que sí hubo aquí en Latinoamérica. Cuando vinieron los españoles, bueno, no, allá simplemente exterminaron a todo lo que vieron y no se mezclaron, todos se mantuvieron blancos, digamos. Acá pues hubo mestizaje. Ok, entonces nada, esas diferencias son muy fácilmente cuantificables. Hombres blancos tienen un 75% más de probabilidad de obtener un título universitario que hombres negros. También hay un tema ahí de que como es una población tan segregada, todo esto sobre Estados Unidos, las escuelas a las que iban las personas negras siempre habían sido de menor calidad. O sea, se buscaba que tuvieran menor calidad. Era un ciclo vicioso, ¿verdad? Como perpetuar la pobreza. Vos tenés baja productividad, algo que tus hijos vayan a escuelas peores, que les sea más difícil entrar a la universidad. Los vamos a estigmatizar porque vamos a decir que las personas negras son más vagas, que las personas negras trabajan menos, que las personas negras son menos inteligentes. Y vea que son menos inteligentes porque no alcanzan títulos universitarios tan buenos como los blancos. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, las escuelas que le estamos dando son menos buenas. La posibilidad de trabajo que le estamos dando a sus padres, a esos niños, pues también son peores. Les estamos pagando menos. Entonces lo estamos como condenando institucional y socialmente a la miseria y a la pobreza y a la mayor dificultad en todo. Y eso sigue hasta nuestros días. Entonces, nada, todo eso es el tema de la discriminación es muy amplio, abarca muchas poblaciones, muchas aristas, digamos. Vean en este estudio del 2004, se mandaron 5.000 currículums anónimos. O sea, alguien hizo 5.000 currículums y los mandó a empresas, anuncios de trabajo que buscaran ayuda. ¿Cuál era la diferencia entre los 5.000 currículums? Que la mitad tenían nombres comunes entre la población negra, como Lakeisha, Washington o Jamal Jones. ¿Okay? Tienen nombres distintos también. O sea, como todo estaba muy separado. Y está muy separado, muy segregado. No como en los 60s, obviamente, pero hay una discriminación que se mantiene. Y la otra mitad tenía nombres comunes entre la población blanca, como Emily Walsh o Greg Baker. ¿Okay? Entonces uno ve esos nombres y dice, es muy probable que sea una persona. Greg Baker, probablemente sea una persona blanca. Jamal Jones, bueno, probablemente sea una persona blanca. Esa era toda la diferencia, ¿verdad? El resto del currículum era exactamente la misma cosa. La diferencia era solo los nombres. Resulta ser que los nombres asociados con población blanca recibieron un 50% más de llamadas. Y ojo al dato, les digo de una vez, cuando ustedes tratan de ver efectos causales, cuando ustedes tratan de saber qué afecta qué, o sea, ustedes quieren saber si el nombre afecta el hecho de que los llamen más personas y que sea más fácil entrar al mercado laboral. Entonces ustedes necesitan que entre un currículum y el otro, lo único que sea diferente sea el nombre, ¿verdad? Porque ustedes hacen estos currículums y les ponen que esta gente no terminó secundaria y que las personas de la población blanca tienen todos una maestría, entonces ese 50% más de llamadas va a tener que ver en alguna parte con el nombre, no sabemos cuánto, y en alguna parte con el hecho de que estas personas tienen maestría. Entonces no podríamos afirmar que el hecho de que las llamaran más es porque eran blancas. Sí, necesitamos lo que llamamos el ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante, el cambio de nombre afecta a las llamadas. Y eso en general cuando ustedes quieren ver un efecto causal. Yo quiero saber si me hubiera ido mejor a mí, Juan Miguel, si yo hubiera estudiado medicina en vez de economía. Eso no va a pasar. Es decir, yo ya decidí economía, no me puedo devolver en el tiempo y estudiar medicina. Pero para saberlo necesitaría saber qué pasaría si manteniendo el resto de mi vida constante, la única decisión en mi vida que cambia es estudiar medicina y ver el efecto. Porque si yo cambio otras cosas, el efecto se mezcla, ¿verdad? Entonces, que yo quiero separar el efecto de las decisiones que tomo. Yo quiero separar el efecto del nombre y el efecto de otras cosas, como el nivel de educación, como la edad, como los años de experiencia. Todo lo demás en esos currículos tiene que ser igual para que el efecto de esta diferencia, o sea, que esta diferencia en llamada sea única y exclusivamente un efecto de estos nombres.
y recibieron un 50% más de llamadas. Es una cuestión de discriminación. Discriminación en discriminación tiene varias eslabones, digamos. Una es la discriminación de los patronos. Yo no contrato gente de tal población porque tengo un prejuicio X. Por ejemplo, y perdónenme acá, no pude cambiar esto, pero se los explico. Resulta ser que yo tengo un sesgo contra las mujeres. ¿Okay? Entonces yo no contrato tantas mujeres. ¿Qué significa eso? Hay una oferta de trabajo de mujeres, de una cantidad de horas que quieren trabajar a cualquier salario, y una de hombres. Y hay una demanda de trabajo, es decir, el valor del producto marginal, ¿verdad? Al mismo salario, yo debería, o sea, si ambos tienen el mismo salario, yo debería pagarle lo mismo a ambos porque son personas con la misma capacidad y debería contratar más o menos la misma cantidad de ambos, ¿verdad? Pero como yo tengo un sesgo, como yo discrimino, entonces yo reduzco mi demanda por mujeres porque al mismo salario yo quiero contratar menos mujeres porque trabajan menos bien, por ejemplo. Es un sesgo, un sesgo discriminatorio. Y los hombres yo digo que son mejores, por ejemplo. Y además no se embarazan y no les tengo que pagar ninguna compensación por eso. Entonces, me genera más estabilidad, entonces voy a contratar hombres. Eso significa que aumenta la demanda por trabajo de hombres, reduce la demanda por mujeres y aumenta la demanda por hombres. ¿Qué significa eso? Que en el equilibrio voy a tener un mayor salario para los hombres porque quiero más hombres, entonces tengo que pagarles más para que vengan y puedo pagarle menos a las mujeres. O sea, bajo el salario para que suficientes mujeres quieran trabajar acá, eh, dada la demanda de trabajo que yo tengo por ellas. Porque asumo que tienen menos productividad que los hombres, cosa que no es así. Pero aquí esta curva de demanda ya no tiene solo que ver con la productividad, ¿verdad? O en verdad no tiene que ver tanto con la productividad, sino con un efecto de discriminación, como ustedes dos, hombres y mujeres, producen lo mismo, son igualmente buenos, pero yo incluyo un sesgo de discriminación, lo cual hace que mi demanda por mujeres, a pesar de que trabajen lo mismo, pues se reduzca. Y por los hombres, pues aumenta. Entonces, a los hombres les pago más que a las mujeres. ¿Okay? Ahora, en un mercado perfectamente competitivo, y ojo al supuesto, en un mercado perfectamente competitivo, esta discriminación por parte de los patronos puede salirle en contra a esas empresas. Alguien puede ver por qué. Y resulta ser que esta empresa está contratando más hombres y contrata menos mujeres. O sea, hay una manera en la que los mercados perfectamente competitivos pueden revertir esta situación. ¿Alguien lo puede ver? Pero pues si se les paga menos a las mujeres, Ajá. ya ahí van a contratar más mujeres y va a pasar Ok, lo mismo ok, o exacto. sea, exactamente lo mismo que pasa con las empresas. Sí, es decir, esta empresa va a contratar menos mujeres y más hombres, ¿verdad? Y les paga más a los hombres. Entonces, ¿qué pasa con las otras empresas? Pueden decir, hey, no, pero es que la verdad es que ese sesgo nada que ver. Y el salario es menor, porque es un mercado perfectamente competitivo, ¿verdad? Tienen que ser los salarios parejos. Entonces, las otras empresas dicen, ¿qué pasa si yo contrato más mujeres? Les tengo que pagar menos, ¿verdad? Entonces, aumento mis ganancias. Entonces, esas otras empresas que ven que el salario de las mujeres es más bajo que el de los hombres porque hay un sesgo de discriminación, entonces contratan más mujeres, lo cual a su vez hace que aumente la demanda por mujeres y al final los salarios se igualen. ¿Okay? Así es como opera. Hay una discriminación, se buscan más salarios para los hombres, menos salarios para las mujeres, se contratan más hombres y menos mujeres, pero las empresas empiezan a notar que pueden ganar más dinero, porque obviamente en este contexto del mercado perfectamente competitivo lo que se busca es maximizar la ganancia. Entonces, para maximizar la ganancia, me sale mejor y más barato contratar mujeres. Y contratan 80% de mujeres y 20% de hombres porque es que los hombres son muy caros y no trabajan, y ojo, no trabajan mejor. En promedio las mujeres también van a trabajar más, entonces, o sea, no más, sino mejor. Entonces, con el tiempo, las empresas van a empezar a contratar más mujeres, se van a dar cuenta de que en verdad la cuestión de productividad no es un tema, y más bien las mujeres son en promedio más productivas que los hombres. Entonces, nada, eso va a aumentar con el paso del tiempo la demanda por trabajo de mujeres, con lo cual los salarios al final se igualan de nuevo y se contrata más o menos la misma cantidad de los dos. ¿Okay? Eso en un mercado perfectamente competitivo. Entonces, esa es la discriminación por parte de los patrones. Puede haber una discriminación también, otro eslabón es por parte de los consumidores. O sea, yo no compro
yo como consumidor no compro en una empresa donde, yo no compro en un supermercado donde me atiende una persona negra, por ejemplo. O sea, yo sé que eso suena bastante extremo, pero pasa, en especial en Estados Unidos. Así como pasa con latinos, así como yo no quiero que me atienda un latino. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia o han tenido gente cercana que trabaja, por ejemplo, en call centers. Y yo nunca he trabajado en un call center, pero tengo amigos que sí. Y siempre me decían eso, como que estoy harto de atender a estas personas que me dicen como, por favor que me pongan a un estadounidense, yo no quiero hablar con latinos, o quiero hablar con alguien que hable mejor inglés y no sé qué. Porque obviamente le escuchan a uno el acento. Normalmente uno, viendo Latinoamérica, aunque no tengo muy buen nivel de inglés, normalmente tiene un acento un tanto distinto. Entonces, como, por favor, póngame a alguien de Estados Unidos, por favor, póngame a alguien que se hable inglés. Entonces, como, para, ¿verdad? Eso es discriminación. Eso es discriminación y eso en el tema del call center, pero podríamos buscar que en las cajas de los supermercados no nos guste que nos atienda una persona nativa americana, por ejemplo, que son indígenas y porque no sé, me dan asco y no sé qué. La discriminación siempre tiene que ver con prejuicios muy tontos, si ustedes se ponen a pensarlo, pero bueno, ahí está. Entonces, esa discriminación es por parte de consumidores. Yo no compro en el supermercado si me atiende una persona negra. Yo no voy a ese banco si sé que contratan más personas negras, porque yo tengo un sesgo de que las personas negras trabajan menos y no sé. Entonces yo no voy a ir ahí, yo no voy a ir a ese restaurante porque es latino, yo no voy a ir a, ¿ok? Ese restaurante cubano que está ahí, yo no voy a ir ahí, porque es comunista, porque el restaurante es comunista. Entonces, esa discriminación, vean que no es por parte de la empresa, no es como yo contrato menos mujeres porque No, es yo como consumidor, yo no consumo en esos lugares. Yo no voy a ir a esa caja, voy a pedir que me atienda otra persona, yo no voy a poner mi plata en un banco que tiene una política de cero discriminación y que contrata un 30% de personas homosexuales, porque yo soy ultra conservador y eso no es natural, muy entre comillas. Y nada, entonces yo no compro ahí, yo no pongo mi plata en ese banco porque esa política no va con mis valores. Y, y tal, ¿ok? Esa discriminación es por parte de consumidores, ¿ok? ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, que las empresas como ven ese comportamiento, todos van a tener el incentivo de, bueno, para evitarme el problema, yo le pongo una persona blanca en el counter, en el supermercado, para que nadie tenga problema con que sea una persona negra. Yo en el banco dejo de contratar homosexuales porque así la gente viene y pone más plata acá porque ya me han puesto mucha protesta de que iban a sacar la plata si seguía contratando homosexuales y personas trans porque hay mi conservadurismo. Y, y da ese incentivo. Que si los que están discriminando son los consumidores, ahí el mercado perfectamente competitivo no puede hacer ese mecanismo, porque en verdad es un sesgo de la gente para comprar, para meter su plata en ese banco, para comer en ese restaurante, no sé, para hacer sus cosas diarias, digamos. Entonces, aunque el mercado sea perfectamente competitivo, si los consumidores tienen un sesgo, en verdad, el mercado como tal no puede ajustar. ¿Okay? Los empleadores podrían decidir, bueno, si usted no quiere poner en la plata en este banco porque contrato personas homosexuales y trans, pues allá usted, ¿verdad? Tampoco me interesa que haya gente tan cerrada y tan conservadora teniendo su plata acá. O sea, gente tan intolerante tampoco la quiero yo en mi banco. Entonces, podrían decidir no hacer caso, pero, pero da un incentivo como mínimo para que no les pongan problema, pues bueno, nos vamos con lo que la gente busca. Porque si estamos buscando maximizar ganancia, pues la ganancia se va a maximizar en la medida en la que la gente no tenga problemas con quién les está atendiendo, con qué gente estoy yo contratando. Y la última es una discriminación por parte del Estado. Esa es más grave. Bueno, no es más grave, es institucionalmente más compleja. Piensen ustedes en el sistema apartheid en Sudáfrica, antes del 94, antes de Mandela, digamos, así como yo les dije que en Estados Unidos iban a escuelas distintas y tal, bueno, nada, en Sudáfrica pasó algo parecido en ese sentido y es una sociedad donde, por eso apartheid significa, pues, parte, ¿verdad? Entonces, el sistema del apartheid es los blancos por su lado, los negros por otro, vivían en barrios distintos, iban a escuelas distintas, igual iban a baños distintos, restaurantes distintos, lugares, digamos, sus eventos sociales eran distintos, estaban segregados, entonces ha sido una sociedad particularmente segregada y dual
digamos, donde los negros trabajan en ciertas cosas, las personas blancas trabajan en otras, las personas blancas van a la escuela, las personas negras no iban a la escuela, etcétera, etcétera. Y eso es un sistema que se ha perpetuado desde la llegada de los ingleses y los holandeses, ¿no?, a Sudáfrica. Y ya después de Mandela, pues bueno, se vino abajo el sistema, pero sin embargo, como es algo de tanto tiempo, o sea, como es un sistema de tantos años, tantos, hasta siglos, entonces resulta ser que ir en contra de esos prejuicios, pues toma tiempo, ¿verdad? Entonces en Sudáfrica, si ustedes se ponen a ver los datos de desigualdad económica, bueno, Sudáfrica es de los países que más alto puntúa. Y por un buen tiempo, yo creo que ya no. Hoy día creo que ya no, pero Sudáfrica normalmente e históricamente ha sido uno o el país más desigual del mundo. Esa es una sociedad completamente partida. ¿Sí? O las leyes en Estados Unidos también, ¿sí? Segregación en buses, tranvías, escuelas, restaurantes, lugares de eventos sociales, parques. ¿Sí? Este tipo de políticas no permiten que el mercado logre mejorar las diferencias, porque digamos, si institucionalmente vos no podés contratar en una misma sección, en un mismo cuartel, a personas negras y personas blancas, pues ¿cómo haces? O sea, si institucionalmente la ley no te lo permite, el mercado, por muy perfectamente competitivo que sea, pues va a tener que enfrentarse a esa rigidez. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la conclusión con respecto a eso? Y bueno, para ir terminando la clase también, cuando la discriminación es parte de empleadores, patronos, el mercado perfectamente competitivo puede cerrar esas brechas, pero cuando es por parte de consumidores o por parte del Estado, ya no, el mercado por sí solito no va a poder. Sí, porque digamos institucionalmente no me dejan o porque digamos es la gente que no me está comprando porque estoy contratando X o Y población. Eh, bueno, y con respecto a las demás cosas, bueno, seguimos con el mismo, toda la luz del mismo modelo neoclásico, ¿verdad? De mercado de trabajo. El mercado es competitivo, se le paga a la gente por su productividad. Es como la principal lección que ha estado detrás de todo lo que hemos hablado. Hay muchos factores que van a afectar el valor del producto marginal y los salarios. Hay otros que no, pero igualmente va a afectar los salarios por sesgos o por diferentes mecanismos, como lo hemos venido hablando. En la búsqueda de ganancia de las empresas podría corregir la discriminación de los patrones, pero no así la de los consumidores o la del Estado. ¿Sí? Porque va por otro lado eso. Aún sin discriminación y aún en un mercado perfectamente competitivo, la discriminación del ingreso puede no ser deseable o equitativa por otras razones. ¿Sí? Las diferencias de habilidad, las diferencias, etcétera, de las personas, las diferencias en capital humano, la difícil accesibilidad de la educación puede hacer que mucha gente tenga más títulos universitarios que otra población y que esta población quede rezagada en el mercado del trabajo, lo cual lleva a una distribución del ingreso muy desigual y poco deseable, que tienen restricciones a esas personas, aunque no haya discriminación. Pero a la gente de un estrato de ingreso más bajo, bueno, va a ir más difícil a la escuela y digamos, va a perpetuarse ese sistema. Y ahí puede que no haya discriminación, pero digamos, por las diferencias entre las personas va a haber grupos que tengan más dificultad para tener éxito en esa inserción en el mercado laboral. ¿Okay? Entonces, con eso termino la clase como tal. Ahora entonces el espacio de preguntas.